que es un turismo de sol y playa, porque estamos hablando de un turismo del tipo de turismo mucho más profesionalizado, porque hay muchos tipos de turismo. Entonces, hay países que basan sus modelos de desarrollo en un turismo de sol y playa, otros en un turismo con servicios profesionalizados. O sea, hay diferencias. Tú apuestas por este turismo basado fundamentalmente en sus paisajes naturales, en su economía tropical, o sea, en su clima, en fin. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Que como bien decía hace unos minutos, el modelo, o sea, la forma en la que se pasa aceleradamente a este desarrollo en el que está basado en el turismo, ocurre con un proceso de industrialización truncado. No pasa Cuba por un proceso de industrialización, no es una economía que se desarrolla, al contrario, es una economía subdesarrollada. Entonces, el turismo, sin un encadenamiento interno, con una base productiva lógica, porque lo normal, lo habitual en este tipo de desarrollos en el que el turismo se convierte en el modelo económico fundamental, es que este propio turismo se vea con proveedores internos en todos estos encadenamientos que se producen hacia el interno de la economía, bien por la construcción, bien por el desarrollo de la energía, por el agua, por una serie digamos, de aspectos que son básicos en una economía y que con un nivel de desarrollo industrial adecuado, pues generan que el turismo o bien sea competitivo o por lo menos en el tiempo no genere un sobrecosto a la economía para vivir de ello. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? O sea, por ejemplo, si vemos desde el 2020 para acá, también está claro que la pandemia tuvo su afectación. Pero ¿qué ocurre? Que también se tiende a ver en Cuba que lo que está pasando todo es consecuencia de la pandemia, pero ya desde antes esto venía mal y muy mal. Entonces, propias decisiones de inversión, por ejemplo, si nos remitimos a la comparación entre lo que es las inversiones en turismo versus las inversiones en agua, energía y gas entre 2020 y 2024, hay una desproporción muy gigantesca. Por ejemplo, las actividades articuladas al turismo, que son básicamente los restaurantes, o sea, los restaurantes y hoteles y restaurantes unidos a los servicios empresariales de esta actividad básicamente de turismo versus gas, agua y energía. Entre 2020 y 2024, por ejemplo, si comparamos el 2020, casi que un 50% de las inversiones del país se dirigieron hacia esta, hacia esta partida. Sin embargo, solo un 9% entre gas, agua y electricidad. Casi 50 versus 9. Esta misma estadística en el 2021 fue 37,6 versus 7,2. O sea, más de 4, más de 4 veces la diferencia. Y por ejemplo, entre 2000, en el primer semestre de 2024, casi que el 38% de las inversiones seguían dirigidas de turismo, cuando solamente un 10 iban a energía, agua y gas. Entonces tenemos una matriz tecnológica en el país en el que las termoeléctricas están definitivamente obsoletas, sin una base digamos, de emergencia en caso de agotamiento completo. Termoeléctricas que ya tienen casi 40 años todas y han pasado los 30 años de explotación, por tanto están devaluadas completamente y cuya oportunidad histórica tuvieron en el 2005 de cambiar y bueno, se centraron solo en el corto plazo, los grupitos electrónicos y nada. O sea, no se hizo una inversión a fondo y energía, el país no tiene energía. El agua, no, muy mal. O sea, todavía hay muchos sitios que tienen problemas de agua y ni hablemos del gas. Entonces, el gas, el agua y la energía son hoy problemas fundamentales del país que yo me atrevería a decir que tiene el país prácticamente parado. Prácticamente el país está parado. Entonces, ¿de qué vale una inversión tan exagerada, casi que la mitad de la inversión anual del país en construcción de hoteles, en creación de restaurantes y que a su vez no tengas energía para operarlo? O sea, desde el punto de vista de la lógica, es un error grosero. O sea, no tienes ni tan siquiera en un momento, por ejemplo, como en los años que estamos hablando, 2020, 2021, 2022, estamos hablando de la pandemia. O sea, estamos hablando de que cuando el país estaba enfrentando la misma situación internacional que hemos pasado todos, en la que las economías se cerraban o se intentaban proteger, sí, por un lado te sacaron las vacunas
porque digamos que se vendió como un éxito profesional, pero por otro lado el país invierte casi todo en la creación de más hoteles. Bueno, ¿y qué pasa con la energía? ¿Qué pasa con la electricidad? ¿Qué pasa con el gas, con el agua? O sea, solamente en esa partida tenemos una gran diferencia de decisiones equivocadas, groseras. Eso es un problema importante, porque no podemos decir que en estos últimos 5 años lo que pasó con esta decisión ha creado las condiciones actuales. No, esto es un problema que lleva años avisándose por mucho. O sea, yo recuerdo haber visto a un ministro de Energía, le costó el puesto discutirle esto mismo a Fidel. O sea, le costó el puesto prácticamente. No podemos, o sea, el sistema se opone a cualquier tipo de cuestionamiento en este aspecto y es un error grosero. O sea, las inversiones forman parte, como decíamos al principio, forman parte de la medición del PIB. La inversión es una de las variables que suma, ¿no? Y si vemos que la inversión en estos últimos años estuvo casi que en 2020 la mitad concentrada en el turismo, podemos decir que el país creció en términos de PIB, lo que haya crecido, no recuerdo bien ahora específicamente el dato, pues fue muy poco, lo que creció fue casi la mitad en creación de nuevos hoteles. Sin embargo, hacia lo interno del país, solo un 9% en agua, energía y gas. Entonces, esto crea un problema, porque la gente no puede entender que haya crecimiento del PIB y que el plato de comida cada día hay menos, y que las demás variables están también alteradas, que hacia ella podemos ir más, o sea, iremos más adelante. Solamente quería tomar este ejemplo porque es un ejemplo muy representativo y muy Yasmani, ilustra. Ujú. dime, termina, dime. No, que este ejemplo ilustra esta desproporción tan exagerada y que, bueno, explica también cómo una mala decisión de inversión compromete en mucho el destino, ¿no? De los próximos años del país. Y hoy mismo el país está prácticamente apagado. Casi no hay energía en el país. Yasmani, que bueno, el tiempo no, como yo digo, crono nos va marcando. Ujú. Su criterio, porque se ve la tendencia de ir dolarizando el país, tiendas, incluso las bodegas, como le llamamos en Cuba, a vender en divisa. ¿Está Cuba en condiciones, el país en condiciones de dolarizar la economía? Eso es lógico. Bueno, a ver. Aquí también, como en economía, también hay muchas otras cosas, como siempre en economía hay muchas otras cosas. Solo nos hemos referido a una de las variables, que es el crecimiento del PIB. Ni tan siquiera hemos hablado del nivel de inflación que hay en la economía. O sea, los precios están descontrolados. No hemos hablado tampoco ni tan siquiera del nivel de salarios y de cómo el salario real se ha minimizado en los últimos años estrepitosamente y, por supuesto, la canasta básica se ha encarecido en torno a los 20.000 pesos cubanos a finales de 2024 y cuando el salario medio no pasa de 4.000 pesos. O sea, estamos hablando de que hay un nivel de falta de insumos y de servicios básicos que tiene que tener la canasta básica del cubano. Con la desaparición prácticamente de todos los miembros de la familia que constituía la libreta de abastecimiento, que por bien o mal que fuera, siempre eran pocos, digamos que ha habido un nivel de exposición mayor, la vulnerabilidad del cubano de a pie es mucho mayor. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que tenemos que al interior de la economía, la tasa real que opera en términos de tipo de cambio es el mercado negro. O sea, Cadeca ha instaurado un tipo de cambio y el doble y hasta el triple está en el mercado negro y es el que determina la economía. Tantas medidas han tomado en los últimos 2 años para tratar de controlar esto, pero se ha ido de las manos. Entonces, hay un nivel de inflación muy elevado, hay mucha circulación de divisas de modo subterráneo, pero realmente el país no está preparado para enfrentar este ordenamiento, porque también hay que partir que cuando hablamos de ordenamiento, en 2020, en plena pandemia, la tarea de ordenamiento lo que hizo fue desordenar mucho más. Y el país arrastra un problema inflacionario mucho mayor de la dualidad monetaria y funcional que tenía hasta que eliminaron el CUC. Y estos intentos de instaurar, ¿no? la divisa, el dólar, dentro de la economía cubana, pues yo creo que lo que está haciendo es, digamos, que dificultando mucho más el nivel de acceso a la población a los bienes básicos de la canasta familiar. Entonces, muy pocos sectores se están beneficiando de ello porque también mucha de esta divisa procede del exterior en forma de remesas
y por supuesto las distorsiones son muy grandes. O sea, tendría que haber un nivel de correspondencia, o como decimos habitualmente los economistas, un nivel de correlación mayor entre todas estas variables, y la inflación es muy, pero muy, muy galopante. El país no está preparado para ello. Y por otro lado, no les va quedando mucha más alternativa también, ¿eh? Que es Nan, también una disyuntiva importante. Decía Pedro que nos estamos quedando sin tiempo, pero Yasmanias, hagamos una cosa, quedemos para otra oportunidad para entrar en este tema que tiene que ver con la situación inflacionaria, con la situación del acceso a bienes por parte de la población. Nos interesa mucho también uno de los temas que sí abordaste, que tiene que ver con la crisis perpetua a esta altura o de mediano plazo, al menos energética, que vive el país y que tiene un impacto concreto. De hecho, se supo hace unos días este hecho de que bueno, está afectando a la educación, ¿no? Entonces, eh, te dejamos hecha la invitación y en esta oportunidad tenemos que cerrar agradeciéndote, como siempre, el haber participado aquí y ojalá podamos tenerte en futuras oportunidades. Y a nuestra audiencia le dejamos hecha la invitación, como siempre, para el próximo sábado a las 5:30 de la tarde por las redes sociales de Cubanet para seguir pensando Cuba.